Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Reciban un saludo, Iglesia Maranata. Reciban un saludo, amigos, por Facebook, por las plataformas digitales, por las redes sociales. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien. Estamos orando por ustedes. Esperemos que esto pronto pase. Primeramente, veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Jesús Rubio, pastor de Iglesia Bautista Maranata, de aquí de la ciudad de Long Beach, California. Hoy compartiré el mensaje, la palabra de Dios, el sermón, y le he puesto por nombre lo que Dios ve, lo que Dios oye y lo que Dios hace. Te invito ahí donde estés en el libro de Éxodo, a ir a la palabra de Dios, el libro de Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Versos 7 y 8. Verso 7 dice la palabra: dijo luego Jehová, bien, he visto lo que Dios ve, la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído lo que Dios oye, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos. Eso es lo que Dios hace. Bendito sea su nombre. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos, lo que Dios hace, de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Padre, gracias por esta palabra, digna de ser recibida por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Al leer solo estos dos versos de la palabra de Dios, versos que están en el capítulo 3 del libro de Éxodo, me impresiona la persona de Dios. Me impresiona su amor por la humanidad. Me impresiona su amor y su misericordia para la humanidad. Me impresiona aún su gran fidelidad hacia la humanidad. En el contexto de estos dos versos podemos ver el llamado de un hombre llamado Moisés, el cual se encontraba cuidando, apacentando, dice la Escritura, apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Jetro también es llamado Reuel y Raúl. Por cierto, el nombre de Jetro significa excelencia, y fue un hombre excelente, un hombre que pudo darle el consejo al mismo Moisés más adelante en qué hacer para dirigir a un pueblo que era numeroso. Y Moisés trabajó para Jetro unos 40 años y cuidando las ovejas de su suegro, en un día que cambiaría la historia de todo un pueblo, Dios mismo lo llama y lo llama de su mismo monte, el monte Horeb, el monte de Dios, dice la palabra, y lo llama en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés quedó maravillado, quedó asombrado, mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Lo que estaba sucediendo en esa escena era increíble, tan increíble que Moisés se dijo a sí mismo: ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca, dijo Moisés. Mas cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor lo que Moisés estaba mirando, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, y la zarza no se consumía. Y la zarza no se consumió por la presencia de Dios en la zarza. ¿Quién te puede consumir cuando tienes la presencia de Dios en tu vida?
ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, dice la palabra. Nada ni nadie nos puede separar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios ve que Moisés está para llegar ante él, le dice a Moisés, Moisés, Moisés. Y Moisés responde a esa voz y le dice, aquí estoy. Y esa voz, que es la voz del Señor, le responde, no te acerques más, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Escuchen las palabras de Dios a continuación para Moisés. Le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que cuando Moisés se entera quién es este Dios altísimo y sublime, el cual está hablando con él, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés cubrió su rostro por reverencia ante la presencia de ese Dios santo y maravilloso. Y fue en esa reverencia que él tuvo temor de ver el rostro del Señor. Ver el rostro de Dios será la plenitud máxima, será la plenitud más grande de una persona que está en Cristo Jesús. Aún la palabra dice que todo aquel que está en Cristo, que ha pasado de muerte a vida, que es una nueva criatura, veremos al Señor tal como Él es. Aleluya. En este contexto de lo que he explicado en cuanto al llamado de Moisés, hasta ver esa zarza y escuchar el llamado de Dios, expondré los versos 7, el verso 7 y el verso 8 del libro de Éxodo capítulo 3 en el día de hoy. Por cierto, Éxodo significa salida, pero más que una salida, en mi manera de pensar, Éxodo es una liberación total de una esclavitud severa. Éxodo es una liberación total de una esclavitud terrible. Éxodo es una liberación total de familias que estaban experimentando maltrato físico, abuso verbal, racismo, crueldad por parte del enemigo. Que todas estas angustias se convirtieron en un gemir día a día. Para los hebreos clamaban y clamaban, se convertían en angustia. Imagínense nada más estar esclavizados por 430 años, generación tras generación, experimentaron dolor tras dolor. Es más, era un gemir todos los días. El verbo gemir que se usa en el capítulo 2 del Éxodo, verso 24. Éxodo capítulo 2, verso 24, quiere decir estar en un estado de dolor, de sufrimiento. Es un dolor que te hace gritar. Esos gritos de dolor, escuche por favor, esos sonidos de dolor, esos gemidos de dolor pidiendo misericordia, los escuchó el de arriba, los escuchó el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Los escuchó el Señor Yahvé. Te invito ahí donde estés a ir al capítulo 2 del libro de Éxodo, versos 24 y 25. Éxodo capítulo 2, versos 24 y 25. 23 y 24. Dice la palabra. 23, desde 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa
de la servidumbre. Y clamaron, y subió, aleluya, ahí subrayo usted, subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24, y oyó, fíjese lo que Dios oye. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó lo que Dios va a hacer. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25 de Éxodo capítulo 2. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Escuche por favor, Iglesia de Cristo. Hoy nuestro clamor, mi clamor, tu clamor como iglesia, nuestro clamor tiene que llegar ante Dios, tiene que subir ante Dios. Tenemos que clamar más y más como nunca para que nuestro clamor suba a la presencia de Dios como un holocausto, como una ofrenda. Hermanos, dice aquí la palabra que el clamor de los hebreos, de los israelitas, subió a Dios, y ese gemido de dolor el Señor lo escuchó. Que cuando escucha ese clamor, el Dios Todopoderoso, dice aquí la palabra, que Dios se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Cuando dice aquí que Dios se acordó, no es que Dios se había olvidado de ellos, no es que Dios los había abandonado, sino ya había llegado el momento de actuar. Aleluya. Era el momento de que Dios iba a actuar, lo que Dios iba a hacer. El momento de actuar de Dios en estos días tan críticos que estamos viviendo será, cuando Dios actúe, será cuando nuestro clamor en lágrima, en llanto, en gemir, nuestro clamor suba a lo alto a la presencia de Dios y Dios lo escuche. ¿Ustedes creen que ellos clamaron solamente una vez? No, queridos hermanos en la fe, duraron 430 años en esclavitud. Día a día clamaban a Él, al Dios Todopoderoso. Tú que me estás escuchando en este momento, ellos nunca dejaron de clamar hasta que Dios les respondiera. No dejemos de clamar aunque Dios permanezca en silencio. Nunca bajemos los brazos, nunca nos demos por vencidos, porque tarde o temprano Dios escuchará nuestro clamor. Dios va a responder, que al escucharlo, hermano, que al escuchar nuestro clamor, se acordará de nosotros y dirá: es el momento de actuar. Aleluya. El plan de Dios para salvar a su pueblo de esa esclavitud terrible de su pueblo. El plan de Dios, o sea, su manera de actuar, ¿cómo lo haría? Se lo compartió a Moisés. Le dice a Moisés: Moisés, he visto lo que Dios ve, la aflicción de mi pueblo. Le dice a Moisés: he oído lo que Dios oye. He oído su clamor y he conocido sus angustias. He descendido para librarlos, lo que Dios hace. Sacarlos, lo que Dios hace. Sacarlos de aquella tierra y llevarlos, o sea, introducirlos a una tierra, dije Dios, a una tierra buena, aleluya, ancha, gloria a su nombre, a tierra que fluye leche y miel, tierra de bendición, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios no va a hacer nada si no escucha nuestro clamor. Y cuando estoy diciendo que Dios no va a hacer nada, no estoy diciendo que Él no tiene el poder de hacerlo. Dios me libre de contradecir la palabra misma, porque la palabra misma nos presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra nos presenta a un Dios omnipotente, nos presenta a un Dios
todopoderosa. ¿Hay algo difícil para mí?, dice el Omnipotente. Mi exhortación es que como iglesia de Cristo, iglesia Maranata, en estos momentos no paremos, no dejemos de clamar. Aleluya, amén. Que sigamos intercediendo, clamando, gimiendo delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? Que el pueblo clamara. ¿Por qué el pueblo estaba clamando? Su aflicción. Dios mismo le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Para el creyente, Egipto es el mundo. ¿Y qué es lo que hay ahorita, en este momento en el mundo? En estos días, ¿qué hay en el mundo entero? Hay aflicción, hay dolor, hay tristeza, sin olvidar que también hay temor, pero es más la aflicción que el temor. En estos días en los cuales estamos viviendo hay sufrimiento, gente muriendo todos los días, gente angustiada, gente que no puede aún ni dormir, gente preocupada. Ahora bien, en el verso 7 del capítulo 3 del libro de Éxodo, se nos mencionan tres puntos importantes para que Dios actúe y nos libre. Primero, Él ve nuestra aflicción. Segundo, escucha nuestro clamor. Tercero, al ver nuestra aflicción, Dios, al oír nuestro clamor, al escuchar nuestro clamor, tercero, conoce nuestras angustias. Aflicción, clamor y angustia. Aflicción es estar afligido. Aflicción es tener un sufrimiento. Es el sufrimiento que te hace clamar, y cuando clamas es que ya no puedes más. Y no puedes más porque estás angustiado. Y cuando no puedes más, el que te va a dar la mano, el que te va a ayudar en ese momento crítico de tu vida, es Dios mismo. Esto pasó con los hebreos. Pasó con los israelitas. Ellos estaban en aflicción día a día, estaban afligidos día a día, estaban sufriendo ese dolor que los llevó a clamar. Ellos claman por ese clamor. En ese clamor dan a saber que están angustiados, y es entonces que Dios dice en el verso 8, capítulo 3 del libro de Éxodo: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, aleluya, y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Mire nada más lo que hace Dios. Dios nos rescata. Dios nos rescata de vuestra vana manera de vivir, nos libra de la opresión misma del pecado, nos saca de ese estilo de vida y nos introduce a una tierra buena, ancha, la cual es una tierra bendita, donde siempre va a fluir bendición a nuestro favor. ¿No es esto maravilloso?, me pregunto yo. Que este tiempo tan angustioso que estás viviendo sea el tiempo donde tú permitas obrar a Dios en tu vida, donde Dios te está hablando como nunca te ha hablado, como lo está haciendo hoy en estos días, en donde esta aflicción llamada epidemia. La epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país o en todo el mundo, llevándose por delante
simultáneamente, a la misma vez, llevándose por delante, es un río que va arrasando, llevándose por delante a un gran número de personas. Y en ese gran número de personas te encuentras tú. Mas hoy todo puede cambiar en tu vida a tu favor, siempre y cuando tu clamor suba a lo alto. Aleluya. Siempre y cuando tu clamor suba a lo alto. Si has conocido a Jesús en tu vida y te has apartado de Él, Él te está llamando a que vuelvas al primer amor. Y te está esperando con los brazos abiertos. Brazos que jamás se van a cerrar para ti. Clama, clama con todo tu ser y humíllate delante del Señor. El hijo pródigo volvió con su padre arrepentido, que al volver a su padre, cuando el padre lo ve, su padre fue movido a misericordia. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a ser movido a misericordia. Y hoy es el momento de clamar todos, es el momento de clamar todos a Dios por misericordia. Que cuando a Él le clamemos, Él nos va a librar. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Termino con esta palabra. Segundo libro a los Corintios, capítulo 1, verso 10. Termino con esta escritura. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, verso 10. El cual nos libró, aleluya, tiempo pasado, el cual nos libró y nos libra, tiempo presente. Bendito sea el Señor. El Señor te está librando en este momento. El Señor me está librando en este momento. Bendito sea su nombre. Y en quien esperamos que aún nos librará, tiempo futuro. Mañana el Señor también nos va a librar, bendito sea su nombre, de tan gran muerte. Segundo libro, Corintios capítulo 1, verso 10, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Oh Padre, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que creas en este momento en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea Señor. Bendito sea su nombre. Alabamos, le bendecimos, Padre, por su amor, por su gracia. El Hijo de Dios te va a librar. A Él sea toda la gloria, toda la honra, Padre. Bendito sea su nombre. Oh Padre eterno, cuán grande es tu amor. Es un amor limpio, puro. El amor de Dios es un amor transparente, limpio. Bendito seas por los siglos de los siglos. Señor, gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Mi oración es que le conozcas a Él, que conozcas a Jesús, que tengas un encuentro con el Dios de la Biblia. Mi oración es que a los que te conocemos, Señor, que sea un tiempo de clamar a Dios, que nos humillemos, que nos postremos delante de Él, para que Dios nos visite, para que Dios visite nuestra tierra, nos visite en esta aflicción,
y seamos libres de esta aflicción. A usted, mi Señor, sea toda la gloria, toda la honra y el honor, precioso Hijo de Dios, como dice esta alabanza. Saludos, bendiciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, les mando un saludo. Sigamos adelante, familia, amigos, hermanos en la fe, Iglesia Maranata. Dios es grande, a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendiciones.